Bueno, gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Y qué bueno, mira, estamos 10 minutitos, 9 minutitos antes. Clase que cada martes estamos llevando a cabo con el nombre de Santidad Bíblica. Bueno, Carlos, Dios les bendiga. Disculpen, no les saludé. Santidad Bíblica, santidad del alma, santidad que a Dios le agrada. Y estábamos viendo un tópico que lleva por nombre razones por la cual no debo pecar. La vez pasada estuvimos hablando, explicando unas cositas muy interesantes y dijimos que en primer lugar no debemos pecar por amor, dijimos, fue lo primero, por amor. Ya lo explicamos, que incluso hasta el martes antepasado tocamos un poquito, no podemos detenernos ya. Explicamos la semana pasada como punto número 2 que también nosotros no debemos pecar por honra, por honrar al Señor. Y dijimos algo así, que el honrar es darle el valor, respeto, consideración a las cosas tal y como se lo merece. En este caso, Dios no es cosa, Dios es Dios y Dios es una persona. Si las cosas se respetan y usted dice, esto se merece que yo haga esto, lo trate así, etcétera, cuánto más Dios, que es Dios, donde hablamos de honrar. Ya lo explicamos eso también. Ahora vamos a entrar, ¿por qué no debo pecar? Punto número 3, por agradecimiento. Y aquí nos sumergimos, aquí entramos. Escuchen, no debemos pecar por agradecimiento. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Nuevamente, el que tú no seas agradecido, que es lo que significa el ser carente, o sea, careces. El que tú no seas agradecido o no tengas aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. En otras palabras, en este pequeño parrafito lo que estoy diciendo, que desde el momento que usted se sumerge a pecar, usted se constituye o nos constituimos unas personas mal agradecidas. Desde el momento que nosotros decidimos sumergirnos en el pecado, desde ese momento le estamos diciendo al Señor, no quiero agradarte, no quiero agradecerte lo que has hecho por mí. Y lo va a entender un poquito más. Escuche, si no sabemos administrar nuestra propia vida, la palabra clave ahí es administrar. Que usted va a las iglesias y le habla de administración de vida, de la vida cristiana. Hay muchos que no. ¿Y qué es eso, administrar mi vida? Porque la gente vive desenfrenada, no administra su tiempo, su vida, etc. Ahorita vamos a entrar más de lleno. Si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir las abundancias que hemos heredado del reino de Dios, de la luz. Prosigo. Uno de los pecados de omisión, aquí ya comenzamos con las preguntas, porque tenemos gente aquí pues relativamente nueva. En el caso de la pareja, que tenemos a Abigail y tenemos a José. Ayúdenme. ¿Qué es un pecado de omisión? ¿Alguien recuerda qué es? Porque hay diferentes tipos de pecado. Ok, el pecado en sí es pecado, pero hay tipos de pecado. Hay tipos que se hacen y uno lo ve. Y hay tipos de pecado que aunque uno lo esté llevando a cabo,
Ni cuenta ustedes que ese es pecador. Yo lo veía santito y sentado en la iglesia y predica y canta y toca. Pero hay diferentes tipos de pecado. El que se ve y el que no se ve. Ahora, nuevamente, ¿cuál es el pecado de omisión? ¿Alguien? ¿Hermano Walter? Sí, el pecado de omisión es el que se piensa, se medita, pero no se lleva a cabo o no se lleva a la realización. Como por ejemplo, no sé, ver algo que me gusta y quererlo tomar, pero desearlo más bien. No llegar a tomarlo, pero desearlo. Desearlo. Sí. Ok. ¿Quieres levantar la mano? ¿Cómo qué? ¿Alguna idea? Ya, como cuando meditas, que lo piensas en tu mente que quieres pecar, digamos, personas que están metidas en pornografía, es un pecado que nadie lo ve, pero tú sabes que eso está mal, en estar haciendo, mirando mujeres ahí. Y después de ver esas imágenes, sigue uno. Ok. Vamos a ir a lo más, ¿cómo se dice? Lo más común dentro de la iglesia. En las iglesias se mueve el celo, las envidias, las raíces de amargura, la falta de perdón. Porque yo puedo abrazar a Diego, abrazar a José, pero yo les hice algo a ellos. Y ellos, por no decir nada, me siguen abrazando en vez de confrontarme. Querido Leo, querido pastor, querido amigo, querido hermano, sí, todos los días te abrazo, pero yo quiero ser sincero. Yo quiero pedirte perdón, aunque yo fui el que le ofendí. Pero bíblicamente así es, ¿verdad? Aunque yo te ofendí, tú vienes. Quiero pedirte perdón porque yo siento algo contra ti. Desde aquella vez las cosas ya no son las mismas. Entonces, tenemos ese tipo de pecado en las iglesias de a montón. Sale por allá un joven, cayó en fornicación, un hermano cayó en adulterio y todos hacen un escándalo. ¡Ay, cayó en adulterio! ¡Ay, cayó en fornicación! ¡Ay! Pero resulta que en el grupo de alabanza, que los maestros y maestras, que los que están cuidando la puerta como mujeres, bien cambiaditos, tienen raíces de amargura, orgullo, resentimientos, saludan por hipocresía porque están ahí parados, etc. Esos son los pecados que nadie mira, pero que Dios sí los está mirando. Se llaman pecados de omisión. ¿Por qué? Porque se omiten. Omitir es no hablar, digamos, querías decir algo, digo, voy a omitir esta palabra, pastor, tranquilo. Y lo omitió palabra, no la dijo. De igual manera el pecado. Hay pecados que se quedan aquí adentro. Los omite, los esconde. ¿Ok? Entonces dije, uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios, no del pastor, no de la iglesia en primera instancia, es el pecado de la ingratitud. Estamos hablando de tercer punto. No pecar por, ¿qué dijimos? Agradecimiento. Ahora, hay muchos cristianos, estamos explicando, que sí pecan por ser mal agradecidos. Porque es ¿cómo le llamamos? Es la parte que uno puede traer al Señor en agradecimiento, pero lo omites. Vamos a recordar, yo prediqué el Día de Acción de Gracias. ¿Acción de Gracias? Creo que sí fue. En cuestión al agradecimiento, ¿cuántos se acuerdan? Los 10 leprosos. Eran 10 a los que el Señor Jesús sanó. Díganme cuántos volvieron para dar gracias. 1. Y el menos que se esperaba el Señor Jesús, entiéndamelo así por decir algo, que el Señor Jesús ya por discernimiento, ya creo yo lo sabía que iba a volver, pero el menos que se esperaba fue el que volvió, porque 9 eran judíos y 1 era gentil. Era gentil. Entonces le dice el Señor Jesucristo, ¿y dónde están los otros 9? Omitieron el agradecimiento. No lo expresaron.
Y muchos de nosotros podemos recibir el trabajo durante la semana. Muchos de nosotros concluimos, ponchamos tarjeta, paz, recibimos el cheque. Hoy, el día de hoy, abrimos nuestros faros, nuestros ojos, respiramos. ¿Y cuánto nos acostumbramos en la vida? ¿Puedes cerrar la puerta, Melitón, por favor? ¿Cuánto nos acostumbramos en la vida a que la vida nos pertenece y es nuestra? Y no somos agradecidos. No somos agradecidos. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones que nos acomodamos y no damos gracias absolutamente por nada. Una de las cosas bonitas del principio de la cristiandad, o de la vida cristiana, mejor para entenderlo personal, es que uno a Dios lo toma en cuenta en todo. Lo tal llamado el primer amor. Eres el único convertido en tu casa y quieres que todos se acerquen para que tú ores. Ora por la comida. Eres el único joven en el cuarto, duermes como con 20 hermanos ahí y tú conociste de Cristo y tú quieres, a ver, no son cristianos tus hermanos, quieren que ore por ustedes, quieres compartir, o sea, el agradecimiento que tienes por Dios. Sin embargo, hoy en día nos pasa lo de los 9 leprosos que no volvieron. Nos sentimos con el derecho de la vida, de la salud, del trabajo, del alimento. Nos sentimos con el derecho de todo lo que tenemos, lo merecemos. Y se nos olvida ser agradecidos. Es una de las cosas que estamos hablando, hermano Jorge, que uno de los pecados que cometemos es no ser agradecidos. Omitimos el agradecimiento a Dios y se convierte en pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en el no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. El caer en pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud. ¿Por qué? En mi cuerpo, dice usted, en mi vida. El no darle valor y el aprecio que se merece, el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en el cual se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimiento. Es de aquí donde yo creo y considero la importancia, que creo que alguito de esto hablaba con mi hermano Jorge, de tener una vida espiritual a la orden del día. Porque cuando usted no tiene una vida de orar, de meditar, de abrir la Biblia, en este caso está aquí exponiéndose a la palabra, está en un ambiente espiritual, es la iglesia de Cristo, estoy exponiéndome a la palabra, a la adoración, donde usted está obteniendo incentivos para seguir adelante. Oh, me siento fortalecido. Pero cuando uno descuida esta área, con el perdón, a la gente le importa una lechuga o un pepino, casi una ensalada, ¿verdad? No le importa vivir la vida en santidad. Es ahí que caemos, parece ser que en un doble pecado. Uno, de que no estamos agradecidos por el costo, el valor, el sacrificio, que por causa de ese sacrificio en la cruz, ahora nosotros tenemos valor. Valemos la vida de Dios porque ahora Él vive en nosotros. Y ahora nosotros pecamos, o escuchen, esto es algo, no sé, que Dios nos ayude a comprender esta parte. Porque es como debemos de empezar a entender de que el cristiano debe de cruzar una línea, entiéndamelo así, como un ejemplo. Una línea invisible donde ya no pertenecemos al mundo, donde ya debemos de tener entendido que somos hijos de Dios y debemos de vivir apartados del pecado, del mal. Escuchen, nosotros a veces cometemos pecados
donde tenemos entendido que si yo estuviera al lado de mi esposa o de mi hija, no me atrevo a cometer ese pecado. Pero la iglesia de Jesucristo muy poco ha entendido y no ha cruzado esa línea que le digo yo, que se le imagine, como que ya no somos del mundo, ya pasamos a lo espiritual. Muy poco nos importa pecar cuando mi esposa no me ve nadie en la iglesia. Vamos a hacerlo. Pero se nos olvida que el personaje o la persona principal en todo tiempo está con nosotros, en todo tiempo. Cuando estás tan arropado como que si tuvieras en una nevada como la de hoy en día en New York, como cuando estás tan desnudo cuando te estás bañando. Dios está allí. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios está allí. O sea que ya debemos de tener, a esto se le llama, escuche, escriba, sentido o conciencia, sentido de presencia de Dios en mi vida. La iglesia no tiene sentido de presencia o de Espíritu Santo en su propia vida. Por eso es de que la palabra santidad o el vivir en santidad ya no cuadra en la vida del cristiano. Pero bueno, creo que estamos volviendo a ese tiempo porque estamos estudiando la palabra. Así es que, mi querido hermano, peleemos la buena batalla. Yo lo sé, quizá no cuadra el ejemplo que le voy a dar, pero a como va acrecentándose la maldad, parece ser que el cristianismo menos de moda va a estar siendo. Escuchen, parece ser como que el cristianismo va a ir pasando de moda, aunque nunca ha pasado de moda, porque la palabra y el Espíritu Santo es la que ha hecho que permanezca el cristianismo. Y mientras Cristo no venga, el cristianismo va a existir para todos aquellos que quieran ejercer la creencia en Cristo, en la palabra de Dios. Pero hablando en el sistema, en el mundo, esto parece ser que ya no va a ir cuadrando. Santidad. ¿Qué es fe? La gente va a preguntar, va a llegar un tiempo, ¿qué es fe? Porque van a ir confundiendo religión con fe. ¿Cuál es tu fe? Yo soy católico. No, esa no es fe. ¿Cuál es tu fe? Yo soy musulmán, yo soy esto y esto otro. Pero ni siquiera ellos saben definir lo que es fe. Depositar tu amor, tu creencia, tu pasión. Aún con los ojos cerrados tú estás dispuesto que si tu Dios te dice, camina, tú vas a caminar. Que si estás en el fuego, te dice, pasa, porque Él te va a respaldar. Si estás por las aguas como Pedro, te dice, camina, vas a caminar. Fe en un Dios vivo, en un Dios de verdad. Ahora, si te dice, camina en santidad, ¿estás dispuesto a caminar en santidad por causa de esa fe que tú dices tener en el Dios al cual tú adoras? Por eso digo, eso ya no es una moda. Ya no es una moda, hermano. No sé si hablar, pero cada vez me entero de cosas que pasan en las iglesias que yo digo, hermano, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a pasar al número 3. Ya dijimos, al número 4, perdón, que la razón por la cual no debo de pecar es por amor. Número 2, por honra. Número 3, por agradecimiento. Y vamos a ir al número 4, que este es importante, que tampoco, José, toman en cuenta. Espero que te quede grabado esto, José. Que aprecies la vida, el tiempo, tu vida, etc. No debo de pecar. Una de las razones por las cuales no debo de pecar es por propósito. Propósito. Lo que decía el domingo o el viernes, que hay gente que ni propósito tiene en la vida. No saben ni para dónde van, ni para dónde se dirigen. No tienen una perspectiva. ¿Qué? ¿Vamos a tener un hijo? Sí, tengamos 3. ¿Nos casamos o no nos casamos? ¿Vivimos aquí o nos vamos a otro país? No tienen norte, no tienen mapa. A donde los lleva la vida, allá van ellos. No crecen. Ahí va.
No debo de pecar por propósito. Agárrese. La vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Como no lo entendió, lo voy a repetir, porque esto es clave. Escuchen. La vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionado para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovido en él. Ahora, cuando hablamos del ser perfeccionado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de ser perfeccionados, ¿de ser perfectos? Sino de ser ¿qué? Hay otra palabrita que hemos mencionado mucho en el liderazgo. Siendo transformados. Madurez, perfeccionados, ¿ok? Por eso dice, es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionado. En otras palabras, podríamos decir, ¿de qué le ha servido a usted estar 10 años en la iglesia? Muéstrame su carácter. Le vienen pruebas, ¿y cómo las confronta? ¿Anda llorando ahí con todos los hermanos? ¿Anda posteando por Facebook, me pasó esto? ¿Cómo confronta sus situaciones? No tiene dinero, tiene familia, tiene hijos. Lo primero que hace, anda pidiendo dinero prestado a todo el mundo y dando lástima. No tengo dinero. Y es más, y por las calles anda así con la bolsa. ¡Ey, métete el bolsillo! No, es que no tengo dinero. ¿Cómo confronta usted la vida? Estamos hablando de Pablo, que los apóstoles, que ellos trataron de llevar a la iglesia a la perfección. Y si usted lee la Biblia, no solamente de una manera histórica, sino de una forma sacando principios. ¿Qué enseñaron? Ellos trataron de enseñar, por ende, y válgame la redundancia, principios de la vida. Marido, cuida a tu mujer. Mujer, sométete. Hijos, honren. Habló de la vida económica. No se endeuden, porque el que se endeuda, pues se hace esclavo de aquel. La Biblia habla de madurez en todas las áreas. Habla de la vida sexual, de la vida con los hijos, la vida familiar, la vida política, la vida en cuestión religiosa o como iglesia. Pero la iglesia nomás viene y... qué principio ni qué nada. Yo aprendí que... Santo. Pero como tú, después de que sales de estas 4 paredes, donde tú te sientas, estoy en la iglesia, cállense, y aquí te portan, cállense, la Biblia, vamos a orar, dice el pastor o el líder, y ahí, sí, Señor, hasta nos persinamos, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Salimos allá, a nuestro hogar, se nos quita lo espiritual, se nos quita el ver la vida o el ambiente espiritual. Te llega una enfermedad, lo primero que haces al doctor, ¿dónde está tu Dios sanador? Y luego tú pides, yo quiero que oren por mí porque quiero ser un líder de naciones y que Dios me use sanando enfermos. Tienes un dolor de cabeza y lo primero que haces, corres por el mejor alito, la Tylenol. No eres capaz de allí probar la fe. Padre, yo sé que hiciste la medicina, pero en primera instancia, pues yo te tengo a ti, mi Dios. Traigo un fuerte dolor de cabeza. Traigo, no sé, síntomas aquí. Mi hijo está convulsionando. Mi esposa está mal. Padre, en el nombre de Jesús. Es tan poca la fe que tenemos hoy en día
Qué rápido corremos, pastillas, doctor, fulano, tienes tanto. No acudimos al que debemos de acudir en primera instancia. Reitero, aquí pasa mucho, el dinero, la renta no para. ¿Hacia dónde corres? A pedir dinero rápido. Y nos volvemos esclavos tras esclavos. Y dices tú, yo le doy gracias a Dios porque tengo un Dios proveedor. Te paras, pastor, tengo tremendo testimonio, un testimonio. Y tu testimonio es, Dios proveyó. ¿Qué Dios proveyó? Fuiste a pedir dinero con la persona que sabía que te podía prestar. Aunque podemos ver lo que Dios proveyó porque movió el corazón de esa persona. Pero tú sabes que esa persona, tú cuentas con ella porque tiene dinero. Pero porque tú no te vas de rodillas, Padre, no tengo dinero. Tu palabra dice que lo he visto justo. Tú sabes que yo trato de hacer todo lo posible. Soy un buen hombre, trabajo, no tengo, salgo a buscar, suplo necesidades. Padre, ayúdame. No, rápido. La hermana Tencha tiene pachocha, vamos a darle, preste. Y si te prestan y terminas pagando intereses. Y Dios te dice, qué lástima me das. Clama a mí y yo, que poca fe. Con estas pequeñas cosas de la vida diaria, reflejamos nuestra vida de fe. Reflejamos nuestra vida de fe en pequeñitos detalles. Si tuvieras fe, ¿cómo? Así. Pero no practicamos nuestra fe. Yo no sé qué va a ser el día que entre un endemoniado, que entre alguien quebrado ahí todo el pie, necesita sanidad, uno convulsionando. ¿Dónde está nuestra fe? Por eso una de las preguntas que el Señor hizo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? No va a haber. Tenemos que aplicar. Hermana Cirita, usted levantó la mano hace un momento. Ok. Fíjense que cuando hablamos de los momentos de la vida diaria, como esto que acabo de hablar, es donde nosotros nos damos cuenta, escuchen, y es donde nos damos cuenta dónde estamos parados y sobre qué estamos parados. Donde tú dices, oye, eso poquito que explicó el hermano Leo me deja mal parado, me mueve, porque en realidad yo no tengo fe, o yo no aplico mi fe en el Señor. Y yo veo que tengo 10 años viviendo, así como él es más, pastor, parece que usted tiene una camarita. Parece que así como explicó, así vivo yo en la casa, en mi trabajo, así me muevo yo. ¿Y cuántos años tienes? 10. Te has mantenido en el aire. No tienes un fundamento de fe. ¿Cuál es tu creencia? Los musulmanes dan su vida por Alá. Están aferrados a su creencia. A ellos les dicen, ve y mata. Ve porque aquellos ofendieron a Alá. Se suben a un avión, a un carro, se meten una bomba aquí. Su fe lo llevan y ¡boom! Dan su vida. Nuestra fe no la podemos aplicar. Ni siquiera, escuchen, ni siquiera a veces creemos en lo que es ser una iglesia. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Sabía que este tiempo se está viviendo un abandono casi total en las iglesias del cristianismo? Con cristianos domingueros, escuche, que no van a adorar a Dios. Van a adular a Dios y a calmar la voz de la conciencia. ¿Se lo repito? Apúntenlo. Muchos cristianos que no se comprometen con el servicio a Dios. Pero van los domingos. Miren, buen diezmo, pastor. Como se parten el lomo toda la semana, honran a Dios con el diezmo, ¿no? Muchos de esa gente no sirven a Dios, como estarle pagando para que ellos sigan siendo cristianos, la cuota, para sentirse bien. Adulan a Dios. ¿Cómo un cristiano que no tiene vida de oración, vida de iglesia, no se expone a la palabra, cómo va a venir a adorar a Dios si no conoce a Dios? Si no se lleva con Dios.
Vienen fríos, frívolos, inertes, muertos. Eso sí, vienen bien bonitos. Ese es el cristianismo de hoy. Usted ve que las iglesias que tienen pues cantidades vienen, pero wow, pero adulan, que es lo contrario de adorar. Adorar es rendir tu espíritu. Adorar es reconocer a Dios. Adorar es decirle, Señor, yo sin ti no soy nada, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Adular, mira, Señor, lo que te traje por todas tus bendiciones que tú me das. Es más para que veas, Señor. Uno más, es que ha sido tan bueno. El de a 200 le pones a uno de a 200, Señor. Gracias, papito, el trabajo está bueno. Adulan a Dios. Hay que adorar a Dios. Hay que humillarnos delante de Dios. Y en esa humillación está el reconocer, bueno, es necesario que venga a la casa de Dios, que me ponga la palabra, que sirva a Dios. Ya nuestro hermano Jorge creo que nos jaló un poquito ahí, ¿verdad? El domingo. Fue la palabra, ¿verdad? Fue la palabra. No nuestro hermano Jorge. La gente no quiere servir. Sentaditos nos vemos más. Yo a ustedes les insto, no es de que tenga algo en contra de mis otros hermanos de aquí, de la Gran Comisión, pero yo a ustedes, a los que están aquí forzándose, yo les insto en el amor de Cristo, sigan, hermanos, sigan, porque así comenzaron, hermanos, no solamente aquí, a faltar un martes, después faltaron un viernes, ahora las iglesias tienen cristianos domingueros, pero eso va a ser por tiempo. Eso solamente es cuestión de tiempo. Una vida fría, una vida metida en otra cosa, o como dice el dicho por ahí, en otro rollo, rápido, tarde que temprano, van a dejar la iglesia. ¿Usted cómo sabe, pastor? Le puedo mencionar amigos, hermanos, gente mía que creció, que nació, que adoramos, que lloramos juntos. Y en vez de servirle a Dios, le sirven al enemigo de Dios. Y usted y yo no estamos, ¿qué? Exentos. Por eso yo le digo, esfuércese, esfuércese. Pastores en esta nación están cayendo cada día, cada mes. La cuenta o la estadística dice anual, 18,000 pastores están abandonando sus iglesias. Es vergonzoso, ¿verdad? Y asombroso y da miedo. 18,000 pastores están renunciando a sus cargos. Oiga, si eso hacen los que están bien parados, que conocen Biblia, que se supone que tienen relación con Dios, ¿qué va a pasar con aquellos que nomás los domingos que la iglesia está en peligro de extinción? No porque no haya quien la haga permanecer, sino porque nosotros mismos nos estamos exponiendo a ser extintos. En otras palabras, si nosotros seguimos en la cobertura de Dios, no hay diablo ni león rugiente que nos destruya. Pero si la iglesia de Cristo anda jugando a vivir vidas dobles, jóvenes en antros, mujeres en los bailes, matrimonios queriéndosela jugar con que si mi mujer me sabe algo o mi hombre me sabe algo por ahí, o sea, no se salga de la cobertura de Dios.